¿Qué tal? Mi nombre es Luis Fernando García Sánchez y les voy a explicar acerca de la manipulación de elementos de vacío y actuadores especiales. Como primer elemento de vacío tenemos a las bombas de vacío, que son dispositivos mecánicos diseñados para la extracción de fluidos del interior de recipientes, tuberías o de cualquier sistema donde se requiera reducir su presión interior a valores menores a la atmosférica. Esto es debido a la estructura interna del rotor, la camisa y sus paletas móviles, los cuales producen que las cámaras vayan variando su tamaño dependiendo la posición. La presión en el interior de la cámara va a ir aumentando cuando se disminuye el volumen de esta, debido a que el gas en el interior se mantiene en igual cantidad. De igual forma, la presión disminuye cuando la cámara se expande, generando de ese modo un vacío. En las bombas de vacío tenemos de dos tipos, sin aceite o secas y con aceite. En comparación, las de aceite funcionan igual a las bombas secas, pero en este caso el aceite se emplea para lograr una mayor estanqueidad en las cámaras y en consecuencia niveles más elevados de diferencias de presión, además de que el aceite funge como refrigerante en estas mismas. Pasando a los eyectores de vacío, tenemos que estos son equipos neumáticos que funcionan con el principio de Venturi. Al inyectar un fluido se genera una zona de baja presión, por lo que el fluido de aspiración comenzará a moverse hacia ella y se mezclará con el fluido inyectado en la cámara de mezcla. Un eyector es similar a una bomba de vacío o a un compresor, pero la principal diferencia entre el eyector y la bomba de vacío es que este no tiene partes móviles. Continuando con las ventosas, tenemos que una ventosa de vacío es una herramienta destinada a tomar o recoger un objeto, es decir, es el punto de unión entre un robot y una pieza. Estas, mediante la presión negativa que es generada al expulsar la presión del aire al exterior, es como se obtiene el modo de agarre de un objeto o pieza. Hay que recordar que la diferencia de presión entre el interior y el exterior de la ventosa lo provoca un generador de vacío. Como se menciona, pues estas no funcionan por sí solas, funcionan en conjunto ya sea con los eyectores o bombas de vacío. En las ventosas se tienen diferentes tipos que nos aportarían diferentes soluciones de agarre que se amolden a la forma, tamaño, porosidad, textura o el peso de los objetos, siendo las más comunes las ventosas planas, las ventosas de fuelle o multifuelle, las ventosas cóncavas y las ventosas rectangulares. Pasando a los actuadores especiales, a los cuales nos referimos a aquellos que son diferentes, tienen variaciones o que no están normalizados, pero son de gran utilidad en casos específicos. Encontramos como el más común el músculo neumático, que es un actuador de tracción que imita la musculatura humana. Este está compuesto por un tubo flexible contráctil y algunos empalmes. El tubo flexible está compuesto principalmente por una membrana de goma y un tejido interno de hilos de aramida. Este se acciona cuando se aplica una presión interna, la cual hace que la membrana tubular se dilate o deforme, obteniendo así una fuerza de tracción y un movimiento de contracción a lo largo de su eje longitudinal. A continuación tenemos los cilindros de fuelle neumático, que son actuadores de simple efecto que no necesitan muelle de reposición, ya que la reposición se puede conseguir aplicando una fuerza externa. Los cilindros de fuelle pueden utilizarse tanto como actuadores o como amortiguadores neumáticos y mediante la alimentación y escape de aire los cilindros de fuelle pueden fungir como elementos de accionamiento. También al aumentar la carrera se disminuye la fuerza y esto va en función al diámetro del fuelle. También estos son muy comúnmente encontrados en la suspensión de vehículos de alto tonelaje o pesados. Continuando tenemos a los grippers o pinzas neumáticas.
Una pinza neumática de agarre es un dispositivo que tiene la capacidad de retener o liberar un objeto mediante unos dedos mientras se ejecuta una operación específica. Ah, como se puede observar, se tiene principalmente dos tipos de pinzas debido al tipo de agarre. Tendríamos a las paralelas y a las angulares. En las paralelas se tiene que la apertura de sus dedos son en paralelo al objeto y pieza, y en las angulares se nos permite mover los dedos de una manera radial, girando alrededor de un punto de agarre. Por último, pasaríamos a los criterios de selección. En general, para los dispositivos neumáticos influyen criterios como la dinámica, fuerza, capacidad de regulación, rigidez de la carga y sobre todo la rentabilidad y los precios. Pero para dispositivos como los elementos de vacío, la elección del generador de vacío adecuado, como eyector, bombas o sus accesorios, como las ventosas, se determinan por varios factores, principalmente por el tipo de piezas, que dependerá si son porosas o compactas para ser aspiradas, el tipo de alimentación de energía posible, que sería la corriente eléctrica o aire comprimido, y las restricciones de tamaño y peso. Esto sería todo por mi parte. Gracias.